Bueno, ¿qué tal estáis todos? Muchísimas gracias por estar aquí en este directo. Y bueno, como ya sabéis, tengo el gran placer de tener a Miguel Anchos Basto, algo que jamás hubiese pensado que tendría esa posibilidad, ¿no? Yo a Miguel lo he escuchado, no sé, desde el año 2013, 2014, y en cierta medida, que ya se lo he dicho antes, me vine a Suiza porque me amuebló tanto la cabeza, que lo vi tan evidente y tan claro, que dije, tengo que salir de España, ¿no? Y bueno, dicho esto, Alfonso ya lo conocéis, ayer estuvo en directo, estuvimos tratando temas que vamos a tratar hoy, el tema del centralismo, descentralismo, Suiza versus España, si merece la pena emigrar o no, y bueno, y lo que vaya surgiendo. Entonces, dicho todo esto, si te quieres decir algo, don Miguel. No, lo que estaba diciendo usted es correcto. Lo que pasa es que España, en las encuestas de valores, sale no que sea un país que no sea capitalista, pero sí que los valores de la población no son capitalistas. Es de los países, digamos, que más rechaza el capitalismo. En el ámbito occidental, en el ámbito de la OCDE, es uno de los que más rechaza el capitalismo. No sé a qué se debe, pero sí que es un país que es muy... No en su práctica, pero sí en sus ideas, que es un país que es bastante refractario a ese tipo de ideas. Por eso siempre es bueno discutirlas, ¿no? Sí, totalmente. Es más, es que cuando tú te dices que eres un capitalista, está como mal visto. Yo a veces me digo, yo soy un turbocapitalista, y la gente de la calle se puede pensar que soy una persona inhumana, explotadora, una persona que quiero ver a niños de 5 años trabajando en condiciones... O sea, la palabra tiene una connotación muy negativa, capitalismo, aunque yo, como sé que no la tiene, sino que esto justo lo contrario, yo la reivindico, ¿no? Pero en fin... Ahí está la clave. El problema a lo mejor es nuestro, que no sabemos explicarnos bien. Probablemente sea, por lo menos en mi caso, a lo mejor no me explico bien o no soy capaz de explicarlo en qué consiste esto. Pero si yo estoy en estas cosas es básicamente, ya lo dije muchas veces, es por acabar con la pobreza, porque los niños no tengan que trabajar, porque no haya miserias. Y creo que es el único sistema que a lo largo de la historia lo ha conseguido. Y lo está consiguiendo. Es que totalmente. Si no, no lo estaría aquí. A mí los ricos, repito, no me importa, no me interesa especialmente. Saben defenderse bien en cualquier sitio por su mentalidad. Preocupan a los más pobres siempre. Totalmente. Es que el rico ya tiene la cabeza amueblada, sabe perfectamente de economía, de política, sabe lo que es un activo, sabe lo que es un pasivo. No hay que ayudarle, sabe perfectamente cómo salir del sistema. El problema es ayudarlo, es explicar. Yo no quiero ayudar a nadie, o sea, no soy un paternalista que tenga que explicar a los demás como tiene que ser. Simplemente explicar ideas, por si alguien como usted las ve o las ve en su cabeza, pero nunca se las han explicado. Es algo que me pasó a mí. Yo muchas ideas las tenía, pero nunca las vi explicadas formalmente o de forma elaborada, sino que eran para mí después en la universidad, en otros sitios me decían que era falso lo que yo pensaba, ¿no? Tuve que con el tiempo descubrir que se podía explicar esto argumentarlo de forma racional y de forma elaborada. Mira, yo en mi caso fue, mira, mis padres son funcionarios y yo siempre he vivido con la mentalidad esta funcionarial, incluso me había preparado, estudiaba. Y bueno, el camino que te seguían desde el inicio de la escolaridad y vas viendo el reflejo de tus padres es que tú estudia, hace un bachillerato, hace una carrera universitaria y luego oposita, hace profesor, hace sanitario, etc. A mí el chip me cambió cuando tenía 22 años me puse a trabajar con un amigo que montó una empresa, se hizo autónomo. Pidió un préstamo de unos 30.000 euros y me puse a trabajar con él como simplemente trabajador. Pero en ese momento yo vi lo que era montar un negocio. Y vi lo que es arriesgar, lo que son los intereses, la cantidad de impuestos que estaba pagando, la cantidad de horas que le estaba echando. Y ya realmente ahí empecé a tener una disonancia cognitiva de decir, ostras, todo lo que me habían comentado no es del todo así. Aquí hay una gente que se lo lleva fino y gente que se deja la vida. Entonces, ese fue mi punto. Incluso tengo escritos, cuando pasaba a tibio socialdemócrata, tengo escritos de Facebook del año 2010 que los leo y no tengo las ideas que tengo a día de hoy, pero sí que es cierto que había una transición, ¿no? Y es un poco lo que le está pasando a muchísima gente que vive en este mainstream, que es España, ¿no? Que es que el sistema te forma para ser un empleado y rendir pleitesía al sistema. Bueno, el currículum universitario básicamente es eso, es un currículum para ser, creo yo, para ser funcionario, ¿no? Porque todo, sí, totalmente. Todo está medido por notas todo es un número, usted tiene una media de 4,3 sobre 5, o tiene una media de 8, tal, y todo se reduce a números, si números entras en un puesto de trabajo o no entras en otro. O sea, es todo así, en vez de valorar, ¿no? Por ejemplo, el propio sistema funcionarial, que se podría discutir. Es que yo trabajo en otro público, pero yo no intento no tener mente de funcionario. Es decir, que yo no tengo horarios, yo trabajo todo el día. Intento
intento explicarme, es decir, y ese tipo de cosas son las que me gustan. Por ejemplo, el funcionariado, ¿no? Toda esta idea de que hay que hablar a la persona por un examen. Exacto, es una carrera de obstáculos. O sea, a ver, nadie contrataría, por ejemplo, a un vendedor de zapatos o un trabajo, incluso un trabajo profesional como los suyos, porque le haga un examen. Es una desviación de fines. Entiendo que se busca la objetividad, ¿no? Es una desviación de fines. Habrá que trabajar a la persona. Y habrá que ver si el sector público, por ejemplo, podría ser cambiado o no. Otros países del mundo no operan con sistema de exámenes. Operan, pues lo contratan usted como se contrata un trabajador más, lo ponen a trabajar y si funcionaría, pues va siguiendo, y si no funcionaría, pues decir que aquí se prima, se desvía con la búsqueda exclusiva de la objetividad y se piensa que el mejor desempeño para un trabajo es hacer un examen. No, lo que estás midiendo es la capacidad de hacer exámenes, que es para lo que nos entrena en el sistema educativo. Yo es memorizar, es una me gustaría por lo menos discutir, ¿no? Sí. Es más, es que si nos fijamos, la manera en que la gente accede al sector público no es por un tema de actitud, es simplemente el que es más bueno memorizar un examen y vomitar el examen y sacar la mejor puntuación de la posición, sin importar si a esta persona le gusta su trabajo, si es una persona con buenas actitudes, es una persona motivada, es una persona que transmite positividad. No hay nada, es totalmente... No, tú has sacado mejor nota, pues ya está, ya te ha tocado la lotería, te toca trabajar 30, 40 años en algo que a lo mejor es que no te importa ni te gusta, y lo haces a desgana, pero es que tampoco hay incentivos para que lo hagas con gana, porque es que tampoco te pueden despedir. Claro, no, yo creo que en el sector público la gente es muy, muy, muy válida. Yo creo que a veces el sistema como que los apaga un poco. Totalmente. Les quita la fuerza. Porque hay una gente excelente. Yo creo que se desmotiva. Y empiezan con una fuerza tremenda, por lo menos en mi sector. Y después se van amoldando. Yo creo que es parte de esto. Pero a veces no veo en el sector público. Veo gente, por ejemplo, pues de carácter hosco, ¿no? Porque son así, porque son carácter seco o no muy agradable, de atención al público. Y gente como más agradable en otros sitios, ¿no? Porque sacó el examen para atender al público. Efectivamente, sí. Pero no, eso pasa. No le gusta estar con la gente, no le gusta atender. Sí. Hay otras personas que ese carácter más seco, que a lo mejor vale para un puesto directivo, para un puesto de control, ¿no? Cosas por el estilo, puesto ocupado por gente que aprobó otro examen, pero que sus características no son las adecuadas tampoco para ese puesto. Con un puesto de control tiene que saber qué decir, no, tiene que tener un carácter más seco, por lo que sea, por el tipo de trabajo. Pues no los adaptas, no los puedes adaptar. Tienes que ponerlos donde sacar un examen. Así es, sí. ¿Tú, Alfonso, quieres añadir algo que no dices nada? Sí, no, es que me parece, afortunadamente en Suiza, lo que usted estaba diciendo, los puestos de funcionario, la gran mayoría son contratados por año, ¿no? Los ayuntamientos y tal, y tienen una motivación completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que pasa en España. Y es un problema de asignación de recursos, ¿no? Efectivamente, muchas veces yo tengo visto mis compañeros de la carrera que eran brillantes y acaban en un puesto de funcionario que no le corresponde y desmotivadísimos, ¿no? Y afortunadamente, es una de las grandísimas diferencias. En Suiza, la diferencia enorme que hay gran diferencia en el sector privado, pero sobre todo la eficiencia del sector público comparado con el español es que es el día y la noche. Y aparte, pero también es un tema de incentivos. Claro, es que el español a día de hoy sabe que en el sector público se está ganando una media de un 30 o incluso un 40% de media con sus homólogos en la misma posición y claro, las alternativas que tienes, si tú lo que buscas es una estabilidad, pues claro, es difícil encontrar una estabilidad en un empleo en España. Entonces, claro, es un tema de incentivos. O sea, salió hace poco, vi de que no sé si 200 y pico mil personas se estaban preparando para opositar a ser carteros en correos. Dices, yo, de verdad, toda esta gente que está allí tiene la vocación, ¿realmente les gusta el trabajo? No. O sea, se ha llegado a un punto en que es un poco triste, gente joven, dices, ¿de verdad con tan poco te conformas? Con el mundo a día de hoy, que siempre lo he dicho, lo mejor que tiene España es su pasaporte. No es como antes, que a lo mejor vivías en un país y no podías salir. Yo que sé, habías nacido en la RDA, no. Tú aquí tienes todo el mundo que te lo puedes comer. ¿Qué le pasa al español medio? Que le falta esa energía. No sé. No, claro, pero digo, es todo, no sé a qué se debe. Me gustaría saberlo, ¿no? Esa mentalidad. Y después, claro, a lo mejor el cartero es un trabajo tan digno como cualquier otro trabajo. Yo no te digo que hay carteros que no quieren ser carteros. Exacto, pero es la motivación. La motivación es el problema. Hay carteros que están ahí porque es un puesto de trabajo seguro, por lo que sea. Efectivamente. Porque hay gente que le gusta
carteros de antes les gustaba el trabajo porque hablaban con todo el mundo, se movían, hacían cosas. No, hay gente que le gusta ese trabajo, pero yo veo que a lo mejor muchos carteros son otro tipo de trabajos. No efectivamente. No es porque le guste ser cartero, es porque tienes un trabajo fijo, ganas un sueldo, no te pueden despedir. Básicamente, si eso, claro, en vez de buscar carteros, pues que les guste ser carteros. Efectivamente. ¿No? Pero porque, claro, por ejemplo, en Suiza, ¿qué pasa? Que el sector privado en Suiza es un sector que se gana más que en el sector público. Entonces, aquí ya partes de un incentivo perverso que ya no lo tienes. Que es, si yo me esfuerzo, tengo oportunidades de ganar muchísimo más en el sector privado en Suiza, o cualquier país capitalista, como por ejemplo Estados Unidos, que trabajar en el sector público. Pero es que en España es totalmente lo contrario. Es, si yo me voy a esforzar mucho, me voy a dejar la piel y al final me van a crujir a impuestos, es que me sale mucho más rentable trabajar en el sector público, ¿no? Y si no tienes muchísimas ambiciones en la vida, tu máxima aspiración es, bueno, irte con los amigos de copas y tener una hipoteca y no hay más, pues muchísima gente compra esto. Bueno, prácticamente todo el mundo en España. No, pero digo que es el sistema español, está pensado para aprobar exámenes. En consecuencia, muchos universitarios cuando acaban, lo que saben es hacer exámenes. Sí. Porque se están entrenados para eso. Pues, es así. Claro, nunca montaron una empresa, nunca hicieron... ¿Qué sabemos hacer bien? Y es normal, ¿no? Yo no lo he hecho culpa ninguna. ¿Qué sabemos hacer bien? Pues hacer exámenes, pues vamos a hacer otro. Porque vamos a hacer otro y ganamos un puesto de trabajo de por vida. Porque es lo que sabemos hacer. Y porque es la solución como más obvia para muchas personas y es normal que lo seas. Porque el tipo de educación que tenemos es la que nos lleva. Digo, yo soy un chico, una chica que saque buenas notas, sé estudiar bien, sé repetir y hacer, me dan un programa y no sé hacer bien. Bueno, pues no voy a buscar un puesto de trabajo de acuerdo con eso. Sí. Básicamente, yo una cosa que veo es que mucha gente cuando acaba los estudios tienen como unos problemas existenciales o unas ansiedades porque se han pasado toda la vida no solo aprobando exámenes, sino que se han pasado toda la vida obedeciendo órdenes, en el cual han hecho lo que el sistema educativo les ha dicho: usted tiene que pasar por estas verjas como un venado. Claro, llega un punto que es como que una persona que está toda la vida en la cárcel ha nacido en un sistema carcelario y de repente lo echan de la cárcel y dice: vale, ¿y ahora qué hago? Eso a tu criterio. O sea, pasas de 0 a 100, de decir, de acatar y pasar pruebas de obstáculos sin realmente plantearme si lo que estaba aprendiendo es útil o no, a de repente decir: búscate la vida. ¿Y eso qué significa? ¿Que tengo que hacer esto? No. Asume tú tu riesgo, asume tú la gestión de riesgo y asume tú las pifias que puedas cometer. Algo que es totalmente fuera de lo que tú has vivido. Y tu valoración depende de cómo te desempeñes en ese sistema. Te dice que si eres bueno es porque llevas 9, 10 y notas muy buenas, ¿no? No porque sepas hacer un negocio, no porque sepas trabajar en lo tuyo, que a mí todo me parece muy digno. Yo soy del totalmente del trabajo obrero. A mí una cosa que también me gusta es que el capitalismo no es solo bueno para el empresario, sino a mí me gusta porque es bueno para el trabajador. Totalmente. Esto se ve en Suiza, lo vemos cada día. Esas habilidades propias para el trabajo muchas veces no se valoran o no se tienen en cuenta. Y tienen en cuenta efectivamente la capacidad pues, de seguir unas normas, de aprobar unos exámenes y te consideras que eres muy bueno si llevas siempre lo máximo en esas notas. Es el currículum de profesores de universidad. Pero, es lo que se busca como máximo objetivo, porque si tienes media de matrícula, tienes media de matrícula en la universidad, lo más normal es que te den una beca para seguir en la universidad. Es lo que pasa. Y es el currículum. Y si lo haces bien ahí también acabas. Es el currículum típico de un alto funcionario, de un profesor de universidad, pero no de un creador, no de un pintor, no de un artista, no de un trabajador cualificado. Es que España es un país de burócratas. ¿Qué? España es un país de burócratas. Yo creo que también es porque el sistema educativo también lleva en cierta parte a eso. Sí, sin duda, sí. No, es que nosotros somos personas como los demás. O sea, no creo que seamos muy genéticamente distintos en Suiza o otro tipo de personas. No, del mismo tipo iguales. Entonces, iguales. Algún tipo de educación que llevamos o algún tipo de... Es el sistema. Yo puedo decir... nosotros decimos también que el sistema también está hecho de las personas que lo componen y lo que hacemos es repetirlo. Los que hacen ahora repiten lo que aprendían sus mayores, no tampoco es que sean especialmente nada. Es un tema de incentivos, es que está comprobado. Tú mañana cambias el sistema de incentivos en España y conviertes España en Alemania en menos de 20 años. Yo creo que puramente de incentivos. No, si mi objetivo, antes hablaban de migración. Puros incentivos. Es que vengan los suizos a España migrados. A ver, es que... No, eso es lo que me gustaría a mí.
No, a ver, yo hago vida de inmigrante español, o sea, yo estoy invirtiendo en España, he montado un pequeño negocio y estoy intentando ayudar a todo el mundo y realmente ojalá España algún día se convierta en Singapur, que lo dudo, pero bueno, algún día, nunca se sabe. Pero quiero remarcar una cosa, porque en Suiza, y yo en donde yo vivo, es que son todos inmigrantes. No es que digas que hay 4 españoles, no, es que hay portugueses, hay albaneses, está lleno de turcos, gente de todas las partes. ¿Cómo es posible que a día de hoy Suiza creo que tiene un 30% de inmigrantes? ¿Cómo es posible que con un 30% de inmigración el sistema vaya como un tiro? ¿Qué es lo que cambia? ¿Es que realmente hay tanta diferencia cultural? No, es un sistema de incentivos. Es puramente los incentivos del sistema. El sistema te da una serie de incentivos que son positivos, que te dicen hay trabajo porque hay facilidad para emprender, hay facilidad para ahorrar y por tanto los incentivos, mentalmente tú ya ves una visión, dices, bueno, si hago esto porque el sistema me lo permite, voy a tener un futuro. Claro, no es un tema tanto de decir, o dicho de otro modo, tú mañana viniese una Margaret Thatcher en España y dijese, vamos a cambiar todo, vamos a cargarnos el sector público, o sea, vamos a reducirlo a su mínima expresión, montamos un sistema de capitalización, reducimos el peso del Estado, bajamos regulaciones, y tú mantienes este sistema así durante 20 años y es que el español se adapta. Sí, pero no, el problema es que ese tipo de cambio es una cosa que muchas veces pensamos, ¿no? Si viniera un líder liberal y pusiera una serie de medidas, España sería como Suiza, como Singapur, sí, o como Noruega, ¿no? Ya sería así. Sí. No. Pero es por las redes clientelares. Hay que cambiarse primero, como decían los chinos, primero a sí mismo, ¿no? Y después dar ejemplo que los demás imiten. Es así de simple. Pero no esperar que venga algún sabio a salvarnos, un gobernante Thatcher a salvarnos. No va a venir. No, eso no va a venir, eso ya lo sé. Pero, por ejemplo, podemos hablar del caso de Chile. ¿Es que acaso el chileno tiene un sentir distinto al argentino? O sea, es que el argentino y el chileno son copias. ¿Cómo es posible que esas copias, el mismo sistema operativo en Chile generas un país próspero y en Argentina generas un país de calidad? Ya va por el mismo camino, no se preocupe. Ya lo sé, pero eso también refuerza mi argumento, que es que es el sistema, son los incentivos del sistema que permiten que la gente como venados vayan. Sí, pero también usted, hay que empezar por uno mismo. Yo no quiero que me salve, que me venga una Thatcher a salvar. Además, eso aguantaría Thatcher o cualquiera, o relativamente poco. Se pueden hacer cambios, se pueden hacer una serie de cosas, pero no esperemos que en un país como el nuestro, con nuestra mentalidad, eso no va a cambiar. No lo votarían o la gente no lo admitiría. Y es que además... Es así de simple. Pues yo cuando hablo de estas cosas siempre pienso, tampoco se piensa a muy largo plazo. Yo creo que la juventud de ahora todo lo quiere y lo quiere ya. Eso también. Quiere que mañana llegue una cosa que quieran Capia, pero la quieren mañana. No va a venir mañana, ni siquiera un país moderadamente liberal, con tiempo. Pero lentamente, pues si se van cambiando las ideas, porque el cambio de ideas también lleva al cambio de la mentalidad de las personas. Y esas personas después son las que hacen el sistema. Hablaba antes de migración. Una de las cosas buenas que tiene la migración es que trae mentalidad de otros países a la nuestra. Yo creo que, por ejemplo, parte del desarrollo hispano se debe a la migración que hubo, por ejemplo, gallega o española o catalana, a Suiza, a Alemania, así que después volvía con otras costumbres. El que venía de allí ya no venía igual. Y ya en sus pueblos, en sus cosas, ya intentaba meter esas costumbres. Y eso lentamente va calando. Pues, sí. Yo creo que el cambio aún así fue para bastante mejor. Sí. Muchas costumbres se van adquiriendo. Porque vienen ustedes de vuelta, pues tienen que no en su entorno lo van metiendo. Pero eso son cosas que se aprenden. Y supongo que el inmigrante cuando llega a Suiza lo primero que ve es cómo trabajan allá, cómo funcionan allá, qué tipo de personas van. Y esto al final van viendo que esos funciones lo acaban copiando. Y además lo acaban llevando muchas veces de vuelta a sus países de origen. Claro, es que hay muchos inmigrantes, pero Suiza tiene la personalidad de los suizos por el momento. Y de hecho filtran mucho y no te dejan convertirte en suizo tan fácilmente. No dejan votar los Eso es cierto, no dejan votar a los inmigrantes por si acaso. Claro, es que el peso de la cultura suiza es muy importante. Y el suizo es una persona que hoy en día marca la diferencia en Europa porque son gente todavía muchísimo más responsable, tiene más control sobre su vida, siguen pensando a largo plazo, ahorradores, capitalistas, etcétera, etcétera. Es que hay una diferencia cultural en Suiza enorme con respecto a deben estar bien, porque no son irresponsables. Es decir, cuando votaron el salario mínimo, que es una política bien golosa, a todo el mundo le gustaría, ¿no?
La rechazaron. Y rechazaron muchas medidas que aparentemente en España saldrían aprobadas por un 90%. Sí. ¿No? Pero aún así que lo rechazaron, creo que votaron a favor más de un 30%, que ya, ya asusta, un 30% ya asusta. Ya asusta, pero que en España saldría un 90%. Ya, seguro. Eso seguro. En España y en otros países, que españoles no son los únicos. Por ejemplo, hace poco hubo un referéndum, porque no sé si usted sabe de que en Suiza es de los pocos países del mundo que no existen rendimientos del capital, no existe el capital gain tax. O sea, si tú tienes una empresa, no tributas por dividendos, si tú ganas dinero por criptomonedas tampoco, o sea, no hay impuesto al ahorro. Sí. Y que es de los pocos países del mundo, en el cual, si tú eres una persona que coges tus ahorros y los metes en bolsa y los dejas 20 años, todo lo que tú saques allí es para ti, no tienes que pagar absolutamente nada. Entonces eso también genera unos incentivos de ahorro y muy mirar a largo plazo. Es lógico que ya tributaste por ellos. Efectivamente, pero salió un referéndum de los socialistas de aquí de Suiza que querían cambiarlo, querían poner un capital gain tax, como se tiene en España o prácticamente en todos los países de la Unión Europea, y salió que no. O sea, que los suizos dijeron, no, a mí no me toques mis criptomonedas ni mis acciones. ¿Entiendes? O sea, esto en España sería impensable. O sea, yo ya pagué un impuesto a la renta. Yo tengo mi dinero para gastar, lo que me dejaron, ¿no? Lo que me quedo, lo tengo que gastar, ¿vale? Efectivamente. Puedo gastarlo en ahorrar o puedo gastarlo en bañarme en champán. Efectivamente, claro, o sea... ¿No? Si me parece que si me baño en champán, parece que es bueno. Sí. O sea, gástatelo. Me parece que si lo ahorro para el futuro es malo. Efectivamente. Al final, el IVA y esto lo voy a pagar igual. Lo voy a pagar cuando gaste ese dinero ahorrado. El dinero ahorrado lo voy a gastar en algún momento. Solo que lo voy a pagar de forma diferente. Pero parece que quieren el dinero también recargarlo ya. Porque se desincentiva pues, prácticas que al final acaban redundando en beneficio de la sociedad, ¿no? Que es mejor, no sé, una sociedad de gastadores y así parece que si quiere que se queme el dinero ya. ¿No? Los incentivos del Estado es que no tengas nada. Como menos tengas, menos propiedad privada tengas, eres más influenciable. O sea, la propiedad privada te libera del Estado. Hostia. Sí, está claro. No, es uno de los incentivos, por ejemplo, de los ahorradores del siglo XIX. Era... Perdona, tengo un problema. Creo que no tengo licencia y en 10 minutos se va a cerrar el Zoom. Bueno, pues seguimos 10 minutos, venga. No, sí, pero hemos hecho ni media hora. ¿Tú tienes el Zoom instalado en el portátil? Hostia, qué putada. Espérate, a ver si puedo pagar el upgrade. Momento, hostia, qué raro. Acábalo y abre otro. No es tan tonto, porque es que ayer hicimos un Zoom, no es tan tonto el... Espérate, hostia, qué raro. No sé cómo es esto, no sé. No, porque es una aplicación que hay que pagar y yo no la he pagado, pensaba que era gratuita y no, te cobran. Hostia, qué mala suerte. Bueno, pues sí, 10 minutos y haremos otro programa. Ya, bueno, pero... ¿Tú te puedes meter el Zoom y haces tú de anfitrión luego? Sí, bueno. ¿Tú tienes el Zoom en el portátil instalado? No, lo intento instalar ahora. Hostia, qué rabia. Hostia, qué mala suerte, ¿eh? Bueno, no pasa nada, así que para adelante. ¿Qué estábamos hablando? Sí, pero es que se va a cortar. Se va a cortar, se va a cortar de golpe. Así, en 8 minutos, venga, vamos. Tire. Es que, ¿de qué hablábamos? Si quiere, vamos ahora al tema del ahorro. Sí, esto es importante. Espera un momento. Mira, una cosa que yo he notado, no sé si usted sabe que ahora está muy en auge el tema de las criptomonedas, el tema de Bitcoin, Ethereum, todas estas cosas. Lo que sí yo he visto es que hay muchísima gente muy joven que han empezado a tener la cultura del ahorro. ¿Por qué? Conocido gente que ha hecho muchísimo dinero en criptomonedas y que no lo quieren retirar porque aún creen que puede subir más. O sea, y no solo eso, y encima las criptomonedas, muchísima gente ha aprendido lo que es el patrón oro. De repente la gente ya sabe que la inflación es mala. O sea, gente joven que ya sabe, o sea, le han explicado que la moneda fiat es moneda de hierro, rollo Esparta, y que no vale nada porque mañana el soberano puede dedicarse a imprimir, ¿no? Entonces, sí que es verdad que existe aún una población muy grande de españoles que yo conozco de gano 1.000 euros y mañana voy a comprar el iPhone 13 que cuesta justamente 1.000 euros, pero sí que justamente los que me siguen a mí, los que siguen el rollo libertario, sí que tienen esa capacidad de ahorro. Son muy ahorradores. Es que el ahorro es importante. El ahorro no es solo ahorrar, es la disciplina que te mete. La disciplina personal que te mete, los hábitos que te mete, y eso es muy importante. Yo creo que la clave no es tanto en el ahorro como en la disciplina que te mete el ahorro, porque te obliga primero a pensar a largo plazo, que es una de las bases del capitalismo, no pensar inmediatamente, sino pensar a largo plazo.
Y segundo, adoptar una serie de formas de vida que te lleven a vivir por debajo de lo que ganas. Cuando hablo de ahorro no digo, no vas a ahorrarlo todo. Es simplemente adaptarte a vivir con un céntimo menos de lo que ganas. Siempre, y no superar ese tope. Y eso es lo que educa a las personas. Y una vez que tienes unos ahorros, llega después la educación financiera, que es lo que están haciendo tus amigos, ¿no? Y eso es muy importante, porque te lleva pues, a ser frugal, te lleva a ser una persona diligente, una persona trabajadora, pues te lleva a tener unos hábitos, a no incurrir en demasiados vicios, sobre todo en vicios costosos, etcétera. Ese tipo de costumbres son las que hacen una población diligente y ahorradora. Además que efectivamente, lo que estábamos hablando antes, lo que te da es independencia financiera. Los clásicos del ahorro, estoy pensando en Samuel Smiles, por ejemplo, ¿no? En su libro Ahorro, por ejemplo, son libros victorianos que ya no se estudian a día de hoy. Decía que básicamente el ahorro no es por tener dinero, ni es por tener independencia financiera. Por ser, digamos, el propietario de tu vida, por no estar sujeto a la esclavitud de las deudas, digamos, en la medida que te pueden entrar. Y eso es algo que te lleva el ahorro, ¿no? Y a la inteligencia, y a pensar, y a calcular, y a hacer un montón de cosas con lo que puedes hacer en el futuro, ¿no? Y eso es lo muy importante. Pero te disciplina. Una población ahorradora va a ser siempre una población próspera. Si eso no le conviene al capitalismo, mejorado. Porque el ahorro y el capitalismo son consecuencias, pero no son necesarias. El capitalismo no es una consecuencia necesaria del ahorro, sino que es un ahorro que con medios capitalistas se reinvierte para conseguir una mayor producción. Esa es la idea. Pero el ahorro no es bueno. Países como China, por ejemplo, no se puede explicar su prosperidad relativa en que son de los pueblos más ahorradores del mundo. No sé los datos exactos, estoy hablando de memoria, creo que era un 30% de ahorro por familia, de lo que ganan. Sí. Se autodisciplinan. Son frugales. Pero claro, después no te extraña y crezcan. Sí. ¿No? Y sobre todo en las zonas como Taiwán, que son de cultura del sistema económico más capitalista. Sí, disculpa, pero es que estoy intentando pagar con la tarjeta de crédito para quitarme estos 4 minutos. Sí. Entonces, hacemos una cosa, cuando se caduque, sí. Voy a pagar el Pro, ¿vale? Voy a pagar, no sé qué me va a cobrar Zoom por esto, y conectamos otra vez, ¿vale? Y hacemos hasta las 3, porque es una lástima que solo podamos hacer media hora, ¿vale? Así que, lo que estaba diciendo, señor Miguel, don Miguel, es que tiene muchísimo autocontrol. O sea, tienes que tener un autocontrol que no te lo puedes ni imaginar. Mira, yo cuando vine aquí a Suiza, que aquí se gana prácticamente entre 3 y 4 veces más, se te puede nublar la vista. Claro, yo vine aquí ya con las ideas amuebladas y con las ideas de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Entonces me empezó a entrar bastante más dinero de lo que ganaba en España y fui una persona profundamente comedida, es decir, no me voy a gastar el dinero y voy a intentar crear activos, intentar crear assets, porque tengo aquí una oportunidad única y no me voy a malgastar. Pero claro, yo vengo ya partiendo de la base de que vengo con unas ideas bastante amuebladas. Pero sí que es verdad que se ve aquí en Suiza gente joven que viene con las ideas equivocadas de su país y se lo pule. O sea, chavales que van con cochazos y se lo revienta el dinero. Claro, que lo primero es decir, gano, lo que sea, 2.000 o 1.000 o lo que sea, ¿no? Tengo que acostumbrarme, sobre todo en los primeros sueldos. Es decir, no gano 2.000, gano 1.800. Punto. Sí, los otros 200 ya el primero de mes ya los apartas. Efectivamente, pagarse a uno mismo. Pagarse a uno mismo, pagarse a uno mismo. Yo no gano 2.000, gano 1.800. Sí se puede, obviamente, ¿no? Pero intentar adaptarse a lo que se gana con un poco menos. Esa es la clave de la independencia financiera. Pero te lleva un montón de cálculos, te lleva a un montón de autocontención, te evita un montón de problemas después. Totalmente. Y además es un autocontrol que no solo te sirve a nivel financiero, es que te sirve para todo en la vida. Es saber reprimir tus emociones más primarias, de decir, espérate, piensa con la cabeza, plantéatelo, dale vueltas 1.000.000 de veces a ver si realmente te merece la pena. Yo soy una persona que antes de tomar un gasto, de hacer una inversión, comprar algo, me lo replanteo 20 veces si realmente es una necesidad real que la necesito o es una necesidad puramente ficticia que me la ha impuesto pues el marketing, la publicidad, la envidia que a lo mejor subconsciente puedes tener una persona que... impresionar a los amigos o cosas de este estilo. Efectivamente. Por eso digo, reprime la vanidad, digamos, reprime una serie de cosas. Esa es la idea. Pero claro, las sociedades que son así tienen que ser más prósperas, porque generan los capitales que después se pueden invertir. Y generan sociedades, como se dice ahora, más resilientes, o sea, más capaces.
No, es una palabra que se usa mucho de moda, pero bueno, tiene su lógica. Es decir, más adaptable. Si es que si viene un momento mal dado, te puede venir en cualquier cosa, por cualquier cosa, incluso cosas externas, una guerra, cualquier cosa así, ¿no? Tú estás adaptado ya, pues digamos, a contenerte. Una persona que vive al límite de todo, un proceso mal dado lo lleva literalmente a la ruina. Es que es más, mira, yo tengo 2 hijos pequeños, tengo uno de 3 y otro de 2, y yo desde que los tengo me he vuelto aún más ahorrador. Sí, Porque claro. ya no solo ahorro para mí, sino que ahorro para ellos. Ya piensas decir, ¿qué pasaría si mañana yo me muero, tengo un cáncer? ¿Tengo que dejar algo? Es que es pura supervivencia humana o de especie, ¿no? Pero eso, hay gente en España que incluso teniendo hijos tampoco les cambia el chip. No, porque eso es mental. Y no solo no cambia el chip, te transmiten el chip. Pero yo no entiendo, pero tú no tienes a tus hijos, tú no quieres a tus hijos, no eres consciente de lo vulnerables que son 2 pequeños. No, porque es la cultura del carpe diem. Y los hombres no la tienen, que hay que vivir la vida, que se acaba pronto y cosas así. Pues, claro, ese tipo de mentalidad está muy, muy instaurada. Yo ya saben que la critico mucho, pero muchas personas tienen esa mentalidad en la cabeza. Pues yo digo que no vale de nada que cambien todos los sistemas políticos, o venga un dictador ilustrado, un dictador o un demócrata ilustrado a cambiar. No, yo no quiero eso. Hay que difundirlo lentamente. Volver a los valores de los antiguos. ¿Qué pasa? Que eso... Que la generación como la mía hizo mucho daño. Y me he hecho la culpa a mí también. No, porque no sé por qué creamos este tipo de... Cambiamos totalmente los valores, en Galicia abandonamos el idioma, abandonamos la religión, abandonamos todo. Queremos ser todo nuevo, todo modernos y abandonamos la sabiduría de los antiguos. Y el problema es que se lo transmitimos a los jóvenes después también. Cosas del 68 y cosas así. Se va a desconectar, que lo sepáis. Empezamos otra vez. Voy a intentar, lo siento, pero es que es mala suerte. El Zoom se me va a desconectar, chavales, se me va a desconectar. A ver, gracias. Vale, perfecto. me silencio y os dejo vosotros, ¿vale? Venga. Nos está salvando, nos ha salvado. Muchas gracias. Fenómeno. Espérate. Vale. 20 minutos, venga, vamos. Venga, el lío, tú, hostia, ya estaba a punto de matar a los de Zoom. Qué mala suerte. Vale, a ver, ¿por dónde íbamos? Bueno, es que como quedan 20 minutos podríamos saltar el tema de ¿por qué en España a la derecha le encanta tanto el centralismo? ¿Qué obsesión tiene con la centralización? Y mira que lo he hablado con muchísima gente que se cree o habla que son liberales, pero es que les encanta que España sea controlada pues por un ente como un tótem. ¿Qué opina? Porque acostumbra a ser al revés. El jacobinismo, por ejemplo, que es la ideología que nace la izquierda moderna, ¿no? Es una ideología centralista e igualitaria, precisamente. El centralismo es para que, digamos, que todos los ciudadanos tengan lo mismo, hablen el mismo idioma, tengan las mismas costumbres, tengan las mismas ideas constitucionales o políticas, que estén sometidos a las mismas leyes, y etcétera, sin tener en cuenta fueros o costumbres propias del sitio, ¿no? En cambio, la derecha siempre fue la lucha de las derechas clásicas en todo el mundo, excepto en España. Es al revés, es una lucha por conservar las tradiciones locales, conservar la propia historia, conservar lenguas o culturas propias, ¿no? Eso es lo propio de la derecha, ¿no? Y una razonable descentralización, precisamente por temor al poder. En cambio, yo creo que en España hay muchas explicaciones. Yo creo que fue culpa de Cánovas en buena medida. Porque, la derecha en España eran los carlistas, tenían sus defectos, pero eran súper partidarios de la descentralización, partidarios de los fueros. Creo que Rothbard decía que la gran aportación de la teoría política hispana fue el carlismo, el tradicionalismo, ¿no? La idea de que donde hay un fuero, no entra otro tipo de ley. El fuero protege la ley local, ¿no? Eso llevaba automáticamente a una gran descentralización. No se extraña, por ejemplo, que los nacionalismos hispanos deriven de una forma o de otra del carlismo. En el gallego le pasó, creo que al catalán también, y creo que en parte al vasco también, en sus orígenes. Pues evolucionaron en otras vías, ¿no? En cambio, la izquierda siempre fue jacobina. Los liberales hispanos siempre fueron jacobinos, porque el liberalismo español bebe de las ideas de la Revolución Francesa. ¿No? Digamos, de hecho, las constituciones liberales españolas tienen bastante influencia de las constituciones francesas revolucionarias, ¿no? Porque en Suiza es todo lo contrario. Quiere decir, los que quieren siempre hacer una ¿cómo es la palabra?
igualar a todos con el tema armonizar es la izquierda. Quiero decir, los que siempre se oponen, es más, por ejemplo, aquí la derecha, que es la que gobierna actualmente en Suiza, hubo una historia que hace un par de años, no sé si usted sabe que aquí en Suiza es legal el porte de armas, es como Estados Unidos, se pueden tener armas en casa. Entonces, a raíz de los atentados que hubo en el año 2016 en París, se empezaron a poner bastante duros con el tema de las armas en Suiza. Entonces se hizo un referéndum porque el gobierno en ese momento estaba a punto de bajar o quitar un poco lo que es la normativa, o sea, limitar un poco la libertad de movimiento, el tema de las armas en Suiza, porque había una amenaza por parte de la Unión Europea que si no hacían eso los echaban de la EFTA, los echaban incluso del Tratado de Schengen. Sí. Entonces, la misma derecha Suiza estaba a punto, iba a acatar la ley. Sí. Pero la sociedad civil, como usted sabe aquí, tenemos referéndums, tenemos democracia directa. El mismo partido de derecha más conservadora, el SVP, hizo un referéndum que al final lo perdieron, pero casi lo gana. O sea, la mitad de la población estaba dispuesta a perder libertad a nivel de movimiento de capitales y de personas, lo que es Tratado de Schengen y la EFTA, con tal de que no hubiese ningún tipo de sumisión por parte de las directrices de la Unión Europea porque ellos consideran que vulneraba lo que es un derecho fundamental de ellos, que es bien. ¿Entiende un poco lo que quiero decirle? Sí, pero quiero decir que, por ejemplo, la derecha siempre fue, las derechas clásicas, el pensamiento de derecha clásica, era un pensamiento pues partidario de la descentralización, partidario a unidades políticas pequeñas o que el poder esté cerca de los ciudadanos. Es una idea también que deriva de la Iglesia Católica, ¿no? La subsidiariedad. Y esa es la idea clásica, que al conservador no le molesta la diversidad. Lo que estábamos hablando antes, de que la izquierda jacobina, al valorar tanto la igualdad, pues efectivamente quiere una igualdad. Efectivamente. No quiere que haya leyes distintas entre los distintos territorios. Quiere que todos tengan la misma ley, los mismos impuestos de sucesiones, los mismos IVAs, las mismas cosas que no se puede experimentar, que no se pueda vivir de acuerdo, digamos, con las propias costumbres, sino que tienes que adaptarte a los demás. Y eso lo copió, eso es unas ideas que tenía el liberalismo. El liberalismo, por ejemplo, en España, pues en Francia el jacobinismo eliminó los antiguos reinos o los antiguos parlamentos regionales. En España los liberales también hicieron algo parecido, ¿no? Sí. Que eran instituciones nuevas, pero digamos, para centralizar el país. ¿Qué pasa? Después, cuando Cano vas a hacer la síntesis liberal conservadora, yo creo que cojo lo peor. No lo mejor de los dos, pero cojo lo peor de los dos. ¿Qué ventaja ve usted en la descentralización con respecto a la competencia? La competencia fiscal. Esto lo vemos cada día en Suiza. Y la innovación. Si yo tengo mi pequeño ámbito de decisión. Yo me equivoco yo solo. Si lo hago bien, me imitan. Es así de simple. Y está siempre creando, inventando cosas. Es que esto es un tema que ya hablé muchas veces de él, pero, por ejemplo, hay un francés que se llama David Cosandey. Es muy interesante, el secreto del Occidente, ¿no? Entonces, pues, Eric Jones, un británico, otro francés que se llama Jean Baechler, etcétera, que explica esta cosa. Mira, el éxito de Europa es el no haber estado nunca unida políticamente. Porque los males o los daños o las políticas equivocadas siempre se circunscribían a un territorio solo. En cambio, si algo funcionaba bien, por ejemplo, cuando el capitalismo no aparece en toda Europa a la vez, aparece en unos sitios concretos de Europa. Como eso triunfa, pues lo copian los demás países. Lo que no funcionaba lo abandonaron. Por ejemplo, es el ejemplo que se pone, es que me gusta a mí poner siempre, ¿no? Que del emperador, creo que fue el emperador Tiberio. Que vino un inventor con un nuevo tipo de cristal, con una nueva máquina, no me acuerdo exactamente lo que era. Bueno, pues le dijo que había esta innovación para si podía hacerse. Y Tiberio no solo se lo prohibió, sino que ejecutó al inventor y destruyó las máquinas porque decía que quitaba trabajo, ¿no? Es un argumento típico, ¿no? Sí, lo dicen mucho. El problema es que el emperador Tiberio pudo hacerlo en todo el Imperio Romano. O sea, pudo frenar la innovación en un espacio territorial enorme, que fue lo que le pasó, por ejemplo, a China. China, en cuanto se unificó, empezó también a hacer ese tipo de políticas, prohibió el comercio, etcétera, con el exterior, y se lo pudo imponer y condenó a la pobreza durante muchos siglos a ese tipo de cosas porque no se innovaba. En cambio, en Europa siempre estaba innovando. En Europa, por ejemplo, era muy difícil la censura. Porque si no, el rey de aquí puede censurar.
Ya no, comprar la moneda es más sana cuando hay muchos estados. Sí, totalmente. Son pequeños. Porque tú tienes un microestado, tienes un estado pequeño, tú no puedes decir que voy a emitir papel moneda. Totalmente. Cojo el del lado, sí. Esto es lo que se está viendo con las criptos. Al lado no te lo quieren. Pero si tienes un estado muy grande, una de las cosas que hicieron los chinos al unificarse fue poner el papel moneda, porque la gente no estaba circunscrita, no podía escapar. Entonces, siempre tiene un montón de ventajas, tienes pluralidades, puedes, como se dice ahora, votar con los pies. Si tu conde o tu duque o tu rey era muy tal, pues te podías mudar sin gran costo, ni cultural ni personal al ducado de al lado, etcétera. Tienes un montón de ventajas. Y esa pluralidad, son algunos teóricos. Salió un libro muy bueno ahora que Seidel, Escape from Roma, el escape de Roma. Es un libro fantástico. Dice que lo mejor que le pasó al Imperio Romano fue desaparecer. ¿Ah, sí? Lo dice así tal cual al principio del libro. Es un libro precioso. Dice, precisamente de esa ruptura del Imperio Romano fue como floreció Europa. Claro. Pero bueno, hubo también muchos años de decadencia, la Edad Media. Sí, pero por lo mejor, no, es que es lo que nos ven. A mí, a mí me gusta estudiar las épocas oscuras, porque cuando son tan oscuras es por algo, ¿no? Lo quieren ocultar. Es que algo pasa de eso. Dice que la Edad Media es una edad horrible y tal. El Renacimiento fue una maravilla. El Renacimiento volvió el tráfico de esclavos. Fue cuando volvieron las quemas de brujas, cuando vieron las guerras de religión. Pues entonces, Jacob Burckhardt, que está en Suiza, la cultura del Renacimiento en Italia. Es un libro. Fue profesor, no sé qué sociedad de Suiza, en Basilea, en Berna, no estoy hablando de memoria, no sé. Sé que fue, en Zurich, no sé dónde fue exactamente. Sé que fue profesor en Suiza, Burckhardt. La cultura del Renacimiento, ¿qué tal? Es un libro contra el Renacimiento, precisamente. Es como cuando se crean los estados modernos, cuando se crean entonces estas cosas que se nos venden como ilustradas, modernas y el Renacimiento, frente a aquella barbarie supuesta de la Edad Media. La Edad Media, cuanto más alta sea, cuanto más antigua sea, yo creo que merece la pena ser investigada. Porque en aquellos tiempos no había Estado. De hecho, por ejemplo, Roger Collins, por ejemplo, cuando habla de la España en la Alta Edad Media, que las figuras de poder de Estado en España a gran escala lo pasan hasta el siglo VIII o IX. La gente antes vivía casi sin Estado, ¿no? Lo prueba, por ejemplo, murallas como las de Lugo. ¿Qué pintaba una muralla de Lugo en tiempos del Imperio Romano? Supuestamente no había paz y orden, ¿no? Sí. No, el Estado romano no controlaba nada. Controlaba unas ciudades y nada más. La gente vivía como vivía antes, vivía sin Estado. Por eso tenía que defenderse con murallas de los bagaudas o de las poblaciones locales de la zona, ¿no? Pero eso no se nos cuenta. Y aquella gente, ¿cómo hacía? Mira, se las sabrá. Nosotros tenemos los reyes suevos, ¿no? Invadieron. Por un motivo, mire, faltan 3 o 4, no se sabe cuántos son. ¿Y por qué? Porque no había quien lo escribiera. No debía haber ni corte. O sea, no debía haber nadie que anotara ni siquiera los nombres de los reyes. Mire, fíjese que no se conocen ni los nombres. Cuando de cualquier sátrapa se conoce todo su vida y milagro. Porque no debía haber institución encargada de copiarlos. Esas cosas que se las aplica a la arquitectura, había que aplicarlas también. Sí. Yo tengo una pregunta, que es un tema muy caliente en España, que yo me he peleado con muchísima gente, que es el derecho a la secesión. Yo soy una persona que defiende el derecho a la secesión y esto es un debate bastante caliente porque hay mucha gente que no lo entiende, incluso gente que se llama liberal o liberal clásico y no comprenden, al menos no entienden qué significa el derecho a la secesión. Entonces yo sé que usted está a favor del derecho a la secesión, o sea, yo sé que usted está alineado en el sentido de decir como lo que es la Constitución de Liechtenstein, que es que existan unos mecanismos dentro de una Constitución que permitan que un grupo de individuos o una región pueda iniciar un proceso de desasociarse de un territorio. Pacíficamente, sí. Totalmente, o sea, como derecho reconocido en la Constitución, como un derecho. O sea, quien lo ejerce primero son las Provincias Unidas de Holanda, ¿no? Así pero la teoría de esto, y no se quiere reconocer, parece que es una aberración. Es que parece que hablar de esto es como una aberración, es un debate presente en todos. Sí. Obviamente yo no quiero guerras ni conflictos, ni es una cuestión de echar a nadie. Entonces está en la Declaración de Independencia Americana, que es el documento que inspira todo el movimiento proteccionista. No es un documento radical, ni es una cosa así de cuatro
inflados, ¿no? Es decir, pero no lo cumplieron en la guerra civil de Estados Unidos, no aceptaron la secesión de unos territorios. Porque inspiró la independencia de muchas colonias y de muchos sitios, ¿no? Sí, totalmente. Y su razonamiento sigue estando vigente. Todo el mundo habla de ella y no sé qué, el 4 de julio, no sé qué más cosas así, ¿no? Pero nadie lee lo que dice allí. Sí, total. O sea, que no es una cosa rara. Pero de hecho, yo creo que deriva del... Carl Smith decía que los conceptos políticos modernos son conceptos religiosos secularizados. Sí. La Iglesia Católica tiene el concepto de una y santa, ¿no? Aborrece el cisma, ¿no? Que se divida como la Iglesia. Y esos conceptos muchas veces se aplicaron a la política. Antiguamente no pasaba nada. A mí me gusta mucho de historia medieval o de cosas así. Es que el rey de tal, a veces se dice, el rey de tal se casó con la reina de cual y se juntaron, ¿vale? Pues se juntaban. Al pueblo le daba igual, no tenía trascendencia ninguna. Y cuando el hijo heredaba o dividía los reinados, lo dividía entre varios. Cualquier lector de la historia medieval española ve que el rey tal le dejó el reino de Galicia tal, el reino de Cataluña cual, y el reino de Aragón al otro. Se juntaban, se dividían y no pasaba nada. Y a la gente le daba igual. Simplemente en vez de pagarle los impuestos a un señor, se lo pagaban a otro señor. Pero la vida cotidiana no cambiaba. Es que ahora el Estado es tan presente, tiene tantas consecuencias. La secesión tiene consecuencias. Pero la secesión no deja de ser el principio de libre asociación. Totalmente. Esa es una muy buena pregunta. Es total, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que muchas veces yo critico mucho el proceso independentista catalán, que no lo comparto, por muchas razones, que además yo lo sufrí porque viví esos años en Barcelona, pero la esencia, sí, yo creo que un territorio libremente debería tener la capacidad de poder votar. Luego habría que ver cómo se articula el derecho a la secesión. A mí me gustó mucho la idea que habla de Rayo, de decir... ¿por qué es un todo Cataluña cuando perfectamente se podría dividir en comarcas o incluso algo más pequeño que comarcas? Porque claro, si al final la mitad de la población quiere mantenerse en España y la otra mitad no, lo justo sería que se rompiese Cataluña en pues pequeños estados como Andorra y que entre... Es el cantón, es lo que tienen ustedes ahí. Efectivamente. Claro. Es que, por ejemplo, Liechtenstein perfectamente podría ser un cantón suizo. Y seguramente, no lo sé a ciencia cierta, pero seguramente en su momento quizás lo llegó a ser. Unos decidieron generar la Confederación Helvética y precisamente decidió montárselo por su cuenta. Pero a día de hoy Liechtenstein mantiene la moneda suiza, o sea, tiene el franco suizo y mantiene una relación bastante fluida. Por ejemplo, la misma compañía que yo trabajo, Swisscom, también tiene negocio en Liechtenstein. Y no ha pasado nada. Hay que establecer un procedimiento, porque obviamente ahí se derivan, por ejemplo, quién hereda la deuda. Porque la deuda hay que no es me marcho. Efectivamente, sí. Tienes que repartir propiedades y los derechos sociales, de pensiones, lo que sea, como se es. Pero bueno, si establece un procedimiento, ¿por qué no? Además, hay una idea que a mí me llama la atención, tú puedes crear una nación española, eso yo no lo discuto, ¿no? La persona puede sentirse española, porque la idea de España tiene que estar unida en un solo Estado. Sí, totalmente. Es decir, Alemania... Durante mucho tiempo, Goethe, Schiller, todos aquellos poetas eran alemanes, hablaban alemán, tenían de cultura alemana, pero no había gustado alemán, había, no sé, 20 o 30, no me acuerdo cuántos había. Y no pasaba nada, eras alemán igual. ¿No? Sí. Pero no estabas en un estado solo, porque tienes que estar en un estado solo. Es que es la ecuación que yo no entiendo. ¿No? Es una obsesión, en España es una obsesión. En ese sentido... España es un caso, pero no es de los peores. Ya. En ese sentido quería preguntarle solamente, bueno, un poco para acabar, pues se está acabando el tiempo. Sí. Según usted, entonces, supongo que ve un futuro negro para países muy centralizados como China, de extensión muy grande, Rusia o incluso la Unión Europea, ¿no? Intentando centralizar cada vez más, ¿no? Es que yo creo que el error de la Unión Europea es haber constituido una superestructura política, como unidad de cambio, con libre circulación o con de cambios comerciales. No era mala idea, a mí no me parece mala. El problema es que se quiere limitar a China. Claro. Y ser un Estado único, así como con su federación, pero que sea así, pero si quiere crear como para ser más grande. Es que yo no, a mí me influyeron mucho en su momento Schumacher o Leopold Koch, ¿no? El superdesarrollo, una serie
de libre de cuál es la ganancia de estar en un sitio muy grande. No, es decir, el paisano de a pie que gana viviendo en China o en la India. Buena pregunta. Por ejemplo, el de Andorra, el diría, ay, qué horror, qué mal deben estar, la cerveza debe ser peor, debe haber peor wifi, en un sitio pequeño. No, digo yo, pues no, ¿cuál es la ventaja de estar en un sitio muy grande? Que está siempre metido en lío. Además, que un sitio pequeño... Para tu gobierno no le importas nada. Totalmente. Es que también es cierto que en un país más pequeño se entiende que tienes más a título individual tienes muchísima más representatividad. Se entiende que es relativamente más sencillo de que bueno, dentro de sus limitaciones que tiene la democracia, tiene un poco más de sentido de decir de que, bueno, la diferencia entre el Estado, o sea, las ideas de los políticos y el sentir de la población seguramente no está tan distanciado, ¿no? Porque no se diluye tanto el voto, ¿no? Claro, es dividido uno entre varios miles de millones. A mí me contaron que el Liechtenstein, que es uno de los países más ricos del mundo, querían comprar un helicóptero para la policía. Y el pueblo se opuso, porque costaba demasiado. Claro. Y más ellos, que tienen dinero, ¿eh? Claro, por eso lo digo. Me toca, o sea, 40 euros para mí, o 50 euros. No me hace falta tanta cosa, ¿no? Pero como lo divides entre 1.000 millones, parece que necesitas de todo. Como es repartido entre más, y al final acabas gastando más, ¿no? O en cosas que a lo mejor no necesitas tanto. Ahora estás más cercano al poder y al gobernante le importas. Porque a lo mejor hasta te conoce. Sí. En la gestión de la pandemia se está viendo cómo está gestionando ahora mismo China, que estaban estos vídeos ahora en TikTok sobre cómo encerraba a la gente en sus casas, la gente tenía que salir por las ventanas y asaltar los supermercados, o cómo se gestionó en Suiza, ¿no? Que fue la gestión más suave, ¿no? Más respeto a los derechos. En España, por ejemplo, al principio se cerró toda España. Bueno, pues se cerró, por ejemplo, islas como La Gomera, algo así que no tenían nadie. ¿Y por qué tenemos que estar cerrados? Porque tenemos los demás. No, tiene que estar toda España cerrada y sin tener en cuenta las modulaciones de cada sitio. Pero había islas que no tienen en todo caso, tienen que estar cerradas como sitios que había mucho. ¿Por qué? Porque toda España tiene que ser igual. No. Y la gente, lo que más me sorprendió es cómo la gente acató. O sea, realmente el tema del COVID ha sido una prueba fehaciente, o sea, una prueba clarísima de que el Estado tiene muchísimo más margen de maniobra de lo que quizás a priori se pensaba. A ver, yo ha visto que puede echar más leños al fuego que la gente se los traga. A ver, yo parte sí, parte no. A ver, yo aparte de acatar es que no había otra cosa. Claro. No, es que no había otra cosa, no había otros. Eso los teóricos del siglo XIX, creo que en Suiza también, hubo un debate sobre lo que llaman los contagionistas y los anticontagionistas, sobre cómo afrontar las epidemias, ¿no? Unos que todo burocratizado, centralizado y así, otros no decían, pues prevención, por ejemplo, que la gente tenga pues viviendas adecuadas, que haya sitios de tratamiento, que tenga una pequeña reserva de mascarillas en casa. O sea, prevenir y prever la cosa, ¿no? Triunfó la postura centralista, que todo tiene que estar contratado por el Estado y así. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia y no tienes ninguna herramienta de defensa. Es la que tienes. Claro. Entonces, tuviste que echar mano de eso, no solo que la gente acatara, es que no te quedaba otra. Sí, no había otra alternativa. No, en esto estoy de acuerdo. Quiero decir, yo puedo entender que los primeros 2, 3 o incluso la primera semana se tiene que tomar una medida drástica porque en ese preciso momento, claro, a todo pasado todo es muy fácil comentarlo. Puedo entender que en ese momento, pues, quizás estás delante de algo que puede ser como el ébola, porque claro, lo que las noticias que nos llegaban a China es que parecía que esto era el fin de la humanidad, ¿no? Pero aún así, claro, yo puedo entender el shock, pero claro, el que nos han encerrado y todo este proceso que ha ocurrido 2 años... Yo esperaba pues que la gente fuese un poco más escéptica, de decir, bueno, vale, yo puedo entender, tengo un margen de tolerancia, pero no acatar de un nivel tan como ovejas hasta el día de hoy. A ver, todos los sistemas educativos, como ya hablamos de esto, tienen cierto elemento de obediencia al Estado. Total. Sobre todo, ya tengo que acabar, sobre todo porque se entiende que el Estado tiene un conocimiento superior al de las personas. Sí, esto lo ha explicado usted más de una vez, sí. Eso ya lo expliqué alguna vez, ¿no? Pero es decir, que la idea de que los sistemas educativos pretenden que el conocimiento que da el Estado es correcto, y los que dan los demás pues son opinables. Entonces, quien tiene la sabiduría, quien sabe, quien es el experto, quien tal, lo que te dicen es lo que tienes que hacer, lo otro lo dicen en nombre de algún saber superior. Y eso es lo que había que discutir. Discutirlo o por lo menos cuestionar, ¿no?
Bueno, tengo que marchar. La próxima vez ya hablamos oye, más. Si hay otra próxima vez, encantado. A todos les ha encantado. Les ha encantado. En el verano, así. Y hablamos con seriedad. Vale. Muchísimas gracias. Oye, un abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Chao. Adiós. Chao. Chao. Adiós.